Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por asistir. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poco de samuráis y jedis. Seguramente hay mucha gente que le gusta el tema de artes marciales o que es más seguidores de los samuráis, o otras personas que le gustan más la saga de Star Wars y son más seguidoras de los Jedi. Antes de comenzar, vamos a dar un poquito de tiempo para que se termine de conectar la gente. Cualquier cosa, si no se escucha o se ve mal, me avisan. Y les voy a contar un poco, bueno, mi nombre primero, soy Mariano Suárez, soy parte de Nueva Acrópolis. Les voy a contar un poco qué es Nueva Acrópolis antes de continuar, antes de empezar con la charla, y para dar un poco de tiempo de que la gente se vaya conectando. Bueno, Nueva Acrópolis es una organización internacional que se dedica al estudio de la filosofía. Está en más de 60 países. Tenemos una sede acá en Córdoba, en la calle La Valleja. Nueva Acrópolis se dedica, como dije, al estudio de la filosofía, pero de una forma particular, podríamos decir, de una forma no meramente intelectual, sino que estudiar la filosofía para que sea parte de nuestra vida y para que sea guía de nuestra vida, ¿no? O sea, para que nos sirva para mejorarnos en nuestra vida y vivir la vida de una mejor forma. A eso nosotros le llamamos a la manera clásica. ¿Qué quiere decir esto? Que haya una coherencia entre lo que pensamos, decimos y sentimos con lo que hacemos. Entonces, nuestra idea es que la filosofía tiene que transformarnos en nuestro hacer, ¿no? En nuestra forma de vivir la vida. También estudiamos la filosofía de una forma ecléctica. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos abiertos a distintas estructuras filosóficas, estudiamos distintas civilizaciones de una forma comparativa. No quiere decir que buscamos decir cuál estructura filosófica es mejor, sino que tratamos de profundizar y buscar lo común en todas estas filosofías que aparecieron en distintos tiempos y en distintos lugares. Siempre tratando de buscar lo común y lo esencial, por así decirlo. Bueno, la charla del día de hoy es un ejemplo de eso. Tratamos de buscar elementos, en este caso guerreros o guardianes o caballeros de distintos tiempos y de distintos lugares, y tratar de buscar lo común que los unifica, ¿no? Bueno, nuestra escuela se basa en tres pilares fundamentales, que es filosofía, cultura y voluntariado. Filosofía, bueno, ya he hablado bastante de esto. Tenemos muchas actividades filosóficas. Una es nuestro curso de filosofía comparada, que tiene una duración de aproximadamente 5 meses, donde vamos recorriendo distintas civilizaciones y vamos tratando, como comenté, de extraer la esencia de sus enseñanzas, ¿no? Este curso empieza justamente el martes que viene. Está la clase de apertura a las 7 de la tarde en nuestra sede, así que desde ya están invitados. Con respecto a la cultura, bueno, creemos que la cultura y el desarrollo cultural es la forma de plasmar este avance en nuestra vida que podemos tener. El avance de la sociedad, el crecimiento de la sociedad se plasma en la cultura. Entonces nuestras actividades siempre también están enfocadas a aportar en lo cultural. Y por último, el voluntariado. Bueno, creemos que el voluntariado consideramos que es una forma en la cual poder aplicar esto que decimos, esto que aprendemos de estudiar filosofía, llevarlo a la práctica. Donde en el voluntariado creemos que se desarrollan distintos valores, aplicamos distintos valores como la generosidad, como el pensar en el otro, la empatía. Entonces,
todas las actividades que se realizan en la escuela son realizadas por voluntarios, tanto no todos los que damos charlas o los que damos clases, somos parte de Nueva Acrópolis, pero somos voluntarios, no cobramos por eso, y también tenemos distintas actividades de voluntariado. Tenemos un curso de formación de voluntarios que se dictó el año pasado, bueno, de forma virtual por hecho de público conocimiento, y este año se va a lanzar nuevamente, seguramente en el mes de abril. Entonces tenemos ese curso que es un curso de formación a voluntarios con una base filosófica, ¿no? Y también tenemos distintos proyectos de voluntariado, en el que puede participar cualquier persona que esté interesada en participar voluntariamente. Tenemos nuestro proyecto de bosques urbanos, que consiste en generar árboles nativos, arbolitos nativos, plantines, desde la recolección de la semilla hasta la plantación, ¿no? Entonces tenemos un grupo de voluntarios donde nos juntamos periódicamente para realizar todo este proceso. Cuando estuvo la pandemia en su época más fuerte, por así decirlo, de aislamiento, también tuvimos un proyecto de asistencia a adultos mayores virtualmente para tratar de hacerle lo más leve posible esa situación. Y también hemos hecho colectas y hemos llevado lo recolectado, hemos apoyado a gente del norte cordobés que sufrió el tema de los incendios, ¿no? Pero bueno, siempre van a ir surgiendo nuevos proyectos en lo que es voluntariado, también dependiendo de la coyuntura de las situaciones que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar, la idea de esta charla era un poco dilucidar qué tienen en común los guerreros samurái y los caballeros Jedi. En realidad estos son dos ejemplos de órdenes o organizaciones de caballeros o de guerreros, podríamos decir. Se podrían tomar un montón más, podríamos haber tomado otras de otros lugares, de otros tiempos. Surgió tomar estas dos, me pareció interesante, pero la realidad es que si nosotros profundizamos sobre las características de estas órdenes de caballero, vamos a encontrar que tienen algo en común, ¿no? O sea, hay como una organización arquetípica, si vamos al idioma platónico, hay un arquetipo del caballero que lo podemos ver manifestado en estos distintos tiempos y en estas distintas culturas también, si bien, Star Wars es una película, es una ficción, pero bueno, yo creo que George Lucas se ha basado en este arquetipo también para desarrollar todo el mundo de Star Wars, y es muy interesante. Él mismo lo nombra cuando le hacen entrevistas, que ha tomado elementos de distintas culturas y elementos de distintas filosofías para armar este gran mundo o esta gran galaxia que es Star Wars, ¿no? Entonces, la idea de esta charla es justamente eso, tratar de profundizar y buscar esos elementos comunes que hay entre estas dos manifestaciones de los caballeros. Bueno, para introducir vamos a empezar a hablar de que la mayoría de las civilizaciones que perduraron en el tiempo y que dejaron historia, o sea, que fueron dignos de ser recordados y de ser estudiados en el tiempo, que perduran en el tiempo, hablaban de un sistema social, ¿no? De una organización social, ya sea por castas, como lo nombraban en la India, o por distintas manifestaciones sociales. Ya lo vemos acá, yo puse dos ejemplos. Un ejemplo es la estructura social de Platón, del que Platón hablaba en la República, que en la República Platón nos habla de una república ideal, ¿no? O sea, él nos está hablando de cómo debería ser la sociedad ideal. Entonces él decía que en la sociedad ideal el que debía gobernar era el filósofo. O sea, en la punta de la estructura piramidal social
debería estar el filósofo, o sea, el que busca la sabiduría. ¿Por qué debía ser el filósofo el que debía gobernar? Bueno, porque Platón decía que en este momento no existe el sofos, digamos, o sea, el sabio no existe, entonces el que le sigue es el que busca la sabiduría. El que busca o ama o el amante de la sabiduría es que es el consciente de que no la tiene, ¿no? O sea, es consciente de que no tiene la sabiduría, entonces la busca. Pero no la busca de una forma, si podríamos decir, externa, sino que la busca de una forma interna. O sea, busca la sabiduría conociéndose a sí mismo. Entonces Platón hablaba de esto, que el que debía gobernar era el que mejor se conocía a sí mismo, o el que mejor se estaba conociendo a sí mismo, porque de esa forma el arte de gobernar era guiar a los demás a conocerse a sí mismo y a encontrar su verdadera función en esta sociedad también, la función en la vida, ¿no? Y Platón nombraba que existía otra rama social que eran los guardianes. Acá lo pone, bueno, como guerreros, pero él nos nombra como guardianes, que son los guardianes justamente de la República. Esta orden de guardianes aparece en todas las civilizaciones, aparecen los guerreros, ¿no? La casta de guerreros. Bueno, Platón nos va a hablar de ciertas características que debían tener los guardianes y es hace mucho detalle en cómo debía ser la educación de los guardianes, cómo debía ser la forma de vida de los guardianes. Y después teníamos los otros sectores sociales que serían los artesanos y labradores. Si lo vemos paralelamente en India lo nombraban de la misma forma, las castas de la India tenían la misma estructura, nada más que obviamente con distintos nombres. Los gobernantes o los sabios que estaban en la cúspide de la pirámide eran los brahmanes, que para ellos estaba muy relacionado con o sea, eran sacerdotes intelectuales, ¿no? O sea, eran los más sabios los que tomaban las decisiones. Pero abajo de ellos había una casta que eran los kshatriyas, que eran los guerreros. Eran los guerreros y los que tenían en realidad el poder o sea, no el poder de gobierno, pero el poder organizativo, ¿bien? Si bien el poder de decisión y de sabiduría estaba en los brahmanes, los kshatriyas eran los guerreros y los reyes. Y después abajo teníamos a los vaisyas, que eran los comerciantes, y los sudras, campesinos y trabajadores. Para poder entender esto hay que tener en cuenta que, porque nosotros quizás actualmente cuando hablamos de clases sociales, normalmente nos referimos a lo económico, ¿no? O sea, a una clase social según el ingreso económico o el poder económico que tenga cada uno. En este caso, las civilizaciones antiguas veían estas clases sociales como una forma de encuentro o de conocer cuál era nuestra función en esta vida, ¿no? O sea, yo pertenecía a una clase social, a alguna clase de estas castas, porque era la razón de mi ser, la razón de mi existir en esta vida. O sea, si yo era guerrero porque la razón de mi vida era ser guerrero. Y porque también era lo mejor que yo puedo aportar a la sociedad. O sea, yo voy a ser guerrero de la casta de guerreros si es lo mejor que puedo aportar a la sociedad. O voy a ser vailla, voy a ser comerciante si yo soy muy bueno para el comercio. Voy a ser artesano si soy muy bueno para crear, ¿no? Para la artesanía. Entonces, se veía como una forma de encontrar, bueno, lo que en Oriente se llama Dharma, ¿no? O sea, tu razón de ser, tu camino. Tenemos que verlo de esa forma. Y no es que estar más arriba de la pirámide era pisar al otro, sino que era realmente lo que tenías que ser. Entonces, ahora vamos a empezar a desarrollar un poco de esta casta de los guerreros. ¿Qué características tienen?
Pero es importante entender que el guerrero se es guerrero porque se tiene un sentimiento muy profundo de qué es lo que tenés que ser, ¿no? Bueno, los guardianes de Platón, yo les hablé que Platón en la República expresa muy detalladamente cómo debería ser la vida y cómo debería ser la característica de los guardianes. Entonces, de alguna forma lo vamos a tomar como arquetipo y vamos a ver que tanto los caballeros Jedi como los guerreros samurái tienen mucho de este arquetipo de los guardianes de Platón. La principal característica de los guardianes o los guerreros es que deben deben superar el temor a la muerte. Todo el camino del guerrero o el camino del guardián realmente se centra en superar el temor a la muerte, que es el miedo, si se puede decir, el miedo más grande que tenemos los humanos, ¿no? Que somos mortales y tememos a la muerte. Esto, para poder superar el temor a la muerte, realmente hay que tener una convicción y una creencia de la eternidad del alma, ¿no? O sea, de que el alma, que realmente los hombres tenemos algo atemporal más allá de nuestro cuerpo temporal y que muere, ¿no? Entonces, ellos debían llevar esta convicción a la práctica. ¿Y cómo la llevan a la práctica? Superando el temor a la muerte. Esto no quiere decir que ellos buscaban la muerte, sino que quiere decir que superar el temor a la muerte es realmente dignificar la vida, o sea, que mi vida valga la pena y que lo que yo hago valga tanto la pena que hasta vale la pena morir por eso, ¿no? Entonces, este realmente es el alma del guerrero, creo yo, y de los guardianes. Luchar por algo que seguramente es un ideal, que valga la pena morir y no tener temor a la muerte por eso. Sí, la muerte de otra forma era como un deshonor, ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, Platón decía que los guardianes debían tener un sistema de educación, o sea, debían ser educados para ser guardianes. Bueno, esto es muy civilizatorio también, lo vamos a ver tanto en los samuráis como en los Jedi, que tienen un sistema de educación para sus guerreros, para sus guardianes. No es que se nace guerrero y se va a ser guerrero sin una educación, sino que el guerrero se va a formar, ¿no? Platón nos hablaba de que el guardián necesitaba una formación en dos aspectos, una formación del cuerpo y una formación del alma. Él decía que la formación del cuerpo se centraba principalmente en la gimnasia. O sea, la forma de formar nuestro cuerpo y desarrollar nuestro cuerpo, que debía estar en perfectas condiciones, es a través de la gimnasia. Bueno, esto lo vemos mucho en Grecia por el tema de las Olimpiadas también, que era algo muy importante, ¿no? Entonces, en Grecia la formación del cuerpo y la estética era muy importante. Pero debía tener un equilibrio podríamos decir, una armonía entre la formación del cuerpo y la formación del alma. ¿Cómo podemos formar el alma? El alma, nos decía Platón, que se forma a través de la música, ¿no? Cuando hablamos de música, cuando se habla de música en Grecia, no se habla solamente de la música que hoy conocemos por música, sino que se habla de todas las artes, del arte en general, de las artes que eran motivadas por las musas. Entonces de ahí viene música, de las musas griegas, que eran las que inspiraban todo el desarrollo artístico. Entonces, cuando hablamos de música, hablamos de eso. Y decía Platón que el guerrero o el guardián debía desarrollar principios o valores atemporales, manifestar esos principios y valores atemporales. ¿Cómo lo manifiesta el guerrero o el guardián? Lo manifiesta con la virtud. Entonces, realmente deberían desarrollar la virtud, ¿no?
para que estos valores se manifiesten y realmente, como decíamos recién, que no sea un desarrollo intelectual, sino que es llevar a la práctica estos valores atemporales. Esto habla mucho también de la ética, ¿no? De llevar a la práctica la ética. Y bueno, realmente él decía que estos guerreros y guardianes debían ser educados desde muy pequeños. ¿Eh? Es interesante también el rol que le da Platón a las mujeres en esta, también para la época, ¿no? Platón decía que las mujeres tenían la misma capacidad de ser guardianes y guerreras que los hombres, y que debían educarse de la misma forma, o sea, que las mujeres debían cumplir la misma función que los varones en los guardianes, en este sector de los guardianes, ¿no? Es algo muy interesante por la época, me imagino que habrá sido muy revolucionario también, y que en otras sociedades realmente no lo vemos de esa forma. Ya vamos a hablar un poco, si bien en los caballeros Jedi los vemos de este tipo, que las mujeres y los varones tienen la misma capacidad y la misma, no hay distinción, pero en los samuráis ya vemos que es distinto. Como recién dije, Platón decía que se debían desarrollar las virtudes, y él nombra 4 virtudes fundamentales para los caballeros, que son el valor, la templanza, la mesura y el desapego. ¿Bien? Bueno, la forma de vida de los caballeros, de los guardianes. Platón decía que debían vivir en comunidad, o sea, que ellos debían vivir en comunidad y no poseer bienes materiales. O sea, los caballeros deberían, si bien deberían ser mesurados y desapegados y austeros, que era muy importante, no debían tener propiedad privada, o sea, no deberían poseer bienes materiales, y deberían vivir aislados de la sociedad en comunidad, junto con las mujeres guardianas y teniendo hijos comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es muy interesante cuando él lo plasma, que lo nombra, que no se debería saber qué hijo es de cada pareja, digamos. O sea, que ellos podían tener distintas parejas dentro de la comunidad, pero que los hijos no era importante saber de quién era hijo, porque en realidad eran hijos de los guardianes. Y de esa forma iban a generar una unión familiar mucho más fuerte, una unión de que todos eran hijos de todos, ¿no? Y que todos eran hermanos. Entonces no deberían saber qué hijo era de cada quien, ¿no? Y que deberían ser educados para la guerra. Bueno, tanto los niños de pequeños debían ir a la guerra. Y la guerra era como un entrenamiento. Era un entrenamiento, y bueno, principalmente para este fin de que hablamos al principio, de superar el temor a la muerte, ¿no? Entonces la educación era una educación para la guerra. Era una educación militar, si podríamos decir. Y bueno, y en un momento le preguntaba, Platón expone toda la República en diálogos, ¿no? En diálogos que son normalmente entre Sócrates y otros filósofos, discípulos de él, y le preguntan a Sócrates, bueno, pero ¿cómo pueden llegar los guardianes a la felicidad si no poseen bienes materiales, si no conocen quiénes son sus hijos? Y bueno, Sócrates les responde que ellos llegan a la felicidad porque es su naturaleza, ¿no? Esto que decíamos al principio, de que pertenecer a la casta de los guardianes o de los guerreros es porque tu naturaleza implica que seas eso. O sea, es no solo tu naturaleza, es tu deber. Entonces, el cumplimiento de tu deber en la vida te lleva a la felicidad. Conocerse a uno mismo con la profundidad de saber cuál es nuestra función y nuestro deber en la sociedad, ¿no? O sea, es un conocimiento profundo. Entonces, esa es
básicamente la idea arquetípica de Platón de los guardianes. Ya vamos a tratar de dilucidar por qué se los nombra guardianes, qué es lo que ellos guardan, ¿no? Vamos a tratar de ir dilucidándolo en el transcurso de la charla. Bueno, ahora vamos a... Yo quise acá esquematizar un poco que, bueno, esta casta de los guardianes y principalmente los que vamos a desarrollar hoy tienen una base filosófica, ¿no? O sea, como hablamos recién de los guardianes de Platón, tienen, bueno, todo el sistema filosófico de Platón, ¿no? Entonces, Platón, toda su filosofía la manifiesta o lo plasma o dice que se debe llevar a la práctica de la forma de la república, ¿no? Que se debe llevar a la sociedad de esa forma y que uno de esos sectores que debe llevar a la práctica esta filosofía son los guardianes de la república. Pero bueno, esto nos lleva a entender que tanto la Orden Jedi como los guerreros samurái deben tener una filosofía profunda que los lleva a ser como son, que los lleva a practicar la vida como la practican, ¿no? Entonces, si nos metemos, vamos a empezar por los caballeros Jedi, o la Orden Jedi. Bueno, ellos tienen una filosofía que se puede ver en todas sus películas, ¿no? La filosofía que se basa en la idea de la fuerza, ¿no? La fuerza como una energía que está en todo el universo y de la que somos parte y que por lo que dicen ellos es lo que genera la vida y lo que permite la vida y que está en todos lados, que está en nosotros, ¿no? Esto, bueno, podríamos hacer paralelismos con muchas estructuras filosóficas y hasta religiosas también de una suerte de divinidad, ¿no? De una suerte de inteligencia superior. Entonces, realmente George Lucas acá manifiesta en la fuerza esa esencia, ¿no? Que todos tenemos y que es parte de todos. Y también manifiesta algo muy profundo que es que esa fuerza se manifiesta de una forma dual, que lo vemos en distintas filosofías. En Star Wars lo vemos a esa dualidad en el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, ¿no? Lo vemos de esa dualidad, de la oscuridad y de la luz. Podríamos decir de la bondad y de la maldad, ¿no? Bueno, la dualidad que vemos en toda la manifestación, en Star Wars se manifiesta en eso. Y los caballeros Jedi son justamente los guardianes de esa luz, ¿no? O sea, los guardianes del lado luminoso de la fuerza. Y los que manifiestan esta luz en su forma de actuar, ¿no? Que esto es lo importante. ¿Cómo guardan los caballeros Jedi la luz o el lado luminoso de la fuerza? Manifestando eso. Es la forma de guardar, digamos, plasmándolo, ¿bien? Llevándolo a la práctica. Por eso acá puse en este cuadro llevar a la práctica. Llevar a la práctica la luminosidad, la iluminación. Bueno, y por el lado de los guerreros samurái, bueno, ellos se basan principalmente en el bushido, que es cómo, digamos, es la estructura, su código, el código de honor de los samuráis, el código en el que se basa su práctica o su forma de vida, ¿no? Es el bushido, y que tiene realmente su base filosófica o su profundidad, viene de distintas ramas, parte desde el budismo, del sintoísmo y del confucianismo, de la estructura filosófica de Confucio. Bueno, de acá podríamos decir que del budismo toma lo que es la creencia de una esencia, ¿no? La creencia de la esencia, de la profundidad y la creencia del destino. ¿Bien? Entonces, el bushido y los guerreros samurái creen en un destino. También toman del budismo
el tema de la meditación, ¿no? O sea, de la meditación y de la profundización del conocimiento de uno mismo por la búsqueda del equilibrio, la armonía en la meditación. Si bien en los Caballeros Jedi también vemos eso, ¿no? Vemos que ellos tienen un estudio introspectivo, o sea, ellos lo podemos ver bien en la batalla cuando justamente Obi-Wan Kenobi lucha contra el caballero Sith, Maul, que antes de luchar, cuando él ve que mata a Qui-Gon, o sea, trata de equilibrarse, se sienta y medita hasta que empieza la batalla, ¿no? Eso es buscar un equilibrio. La meditación es muy importante en todas estas órdenes de caballero. Es un conocimiento introspectivo muy importante. Del sintoísmo, que el sintoísmo es una filosofía china muy antigua también, que habla, ellos creen en las almas, en las kami, en el kami, que son nuestras almas, o sea que tenemos, todos los seres vivientes tienen un kami, que es un alma imperecedera, ¿no? Que no muere nunca. Entonces de ellos sacan esta idea también, de la inmortalidad del alma, ¿no? El sintoísmo influyó mucho en eso. Y también de la pureza del alma, es muy importante, o sea, ellos buscan una pureza y creen que llegar a esta alma de cada uno es llegar a la pureza. Y del confucianismo, Confucio hablaba mucho de llevar a la práctica esto, ¿no? Entonces acá, esto de los valores atemporales, Confucio habla de llevarlos a la práctica, de practicarlos, que solamente podemos contactarnos con nuestra parte interior si practicamos esto, que no tiene que ser un conocimiento intelectual o solamente introspectivo de meternos adentro de nosotros, sino que también tenemos que manifestarlo afuera. Como es adentro, es afuera, ¿no? O sea que eso se tiene que ver en nuestra acción también. Y bueno, lo que tienen en común estas, si podremos decir, órdenes de caballeros, es que son órdenes que buscan una formación del carácter. O sea, todo este sistema de educación es para una formación del carácter del caballero. ¿Qué quiere decir esto? Justamente formar el carácter para que mi actuar en mi vida cotidiana, en mi vida, se condiga con mi interior puro o mi parte espiritual, si podemos así decirlo, ¿no? O sea, que haya una coherencia entre mi accionar y mi verdadero ser, que es mi espíritu. Ahora vamos a empezar a ver un poco cómo era la estructura de educación en cada uno de estos ejemplos, tanto los caballeros Jedi como los guerreros samurái. Bueno, la educación y la estructura de la orden de los guerreros Jedi tenía una estructura piramidal, ¿no? Una estructura que se puede decir una estructura natural de la vida. Esta estructura piramidal estaba formada por distintas clases también, ¿no? Teníamos en la base de la pirámide los que recién iniciaban, que eran niños. Acá también coincide con lo que decía Platón. La orden Jedi buscaba niños en toda la galaxia, buscaba niños con características especiales, o sea, con dones especiales, para ser educados como guardianes, como guerreros Jedi, ¿no? Acá, bueno, está también esta idea de encontrar los niños que tenían naturalmente su destino ser caballeros, ¿bien? Y una función de los caballeros Jedi, había caballeros que se dedicaban exclusivamente a esa búsqueda, ¿no? Y ellos lo veían en distintos aspectos, cómo se manifestaba la fuerza en estos niños. Y bueno, las familias de estos niños realmente los daban a estos niños para que los caballeros los eduquen. Entendían que si el caballero lo había elegido era porque era su función, debía ser un caballero ese niño. Es difícil de entender para nosotros esto hoy en día, ¿no?
Pero bueno, cada uno es apto para algo y es mejor para algo, es cuestión de tratar de encontrarlo, ¿no? Es parte de nuestra vida tratar de buscar para qué somos buenos y qué es lo mejor que podemos brindar a la sociedad también. Después teníamos otra etapa en la pirámide, otro sector, que eran los Padawan, o sea, que eran los aprendices, que acá vemos una relación directa de maestro-discípulo. Eran aprendices de algún caballero ya, ¿no? Entonces aprendían estando al lado de un caballero. Acá se generaba una relación maestro-discípulo muy fuerte, que lo vemos también en los samuráis, que era muy importante el maestro para el samurái. Cada Padawan tenía su maestro y era guiado por su maestro. Después teníamos ya los caballeros propiamente dichos, y teníamos el maestro, la cabeza de la pirámide, que era el más sabio, ¿no? Como vimos también en la otra estructura piramidal, que en este caso, en el momento que, bueno, se desarrolla Star Wars, es el maestro Yoda, ¿no? O sea, el que tiene, el más sabio, ¿no? El que más conoce la fuerza, en este caso, que la fuerza es conocerse a sí mismo también. O sea, que hay un paralelismo con Platón. Si bien también había un consejo, que es lo que vemos acá en la otra imagen, que hay un consejo de sabios, o sea, de maestros Jedi, que forman un consejo. Si bien la cabeza del consejo era el maestro Yoda, había un consejo de sabios. Bien. Esto es lo que veíamos también en India como el consejo de sacerdotes, ¿no? Y después yo puse acá esta foto de, bueno, de los Lord Seed, del lado oscuro, para demostrar que el lado oscuro tenía otra estructura, no tenía una estructura piramidal de enseñanza. El lado oscuro era uno a uno, y lo nombra muchísimas veces, ¿no?, en la película, que siempre hay un maestro y un discípulo. Y yo creo que eso demuestra un poco de egoísmo, ¿no? Porque la estructura piramidal de la Orden Jedi demuestra la generosidad de generar, de transmitir a muchas personas lo que uno aprende, ¿bien? O lo que uno conoce, transmitir sabiduría. En cambio, en el lado oscuro es uno a uno, se transmite pero uno a uno, solo a una persona, y es más, uno es como el jefe del otro. Y hasta se da muchas veces, bueno, con Palpatine se da muchas veces que cambia de discípulo, ¿no? O sea que, es más, destruye a un discípulo para buscar uno más fuerte. Digamos que el discípulo en realidad es su herramienta, o sea, su lacayo, en realidad termina siendo un esclavo. El discípulo es su esclavo, porque hace lo que él dice y es su brazo funcional, ¿no? Yo lo veo por lo menos de esa forma. Como dije también, para los samuráis era muy importante esta relación maestro-discípulo, y yo puse una frase acá que me pareció interesante, que dice, tu padre y tu madre son como el cielo y la tierra, tu maestro y tu señor como el sol y la luna. Esto viene también en un aporte muy importante de la filosofía de Confucio. Confucio decía que debíamos honrar lealtad primero a nuestros padres y después a nuestros maestros y a nuestro señor. Bueno, en este caso el señor, están hablando del que gobierna, del príncipe gobernante, porque bueno, los samuráis aparecen en Japón en una época donde existían los príncipes o los señores gobernantes, ¿no? Y debían su lealtad a ellos. Como los caballeros Jedi debían su lealtad a la República, ¿bien? Y ahora nos vamos a meter un poco en la formación del samurái. Hablamos un poco de los Jedi, si bien vemos que se va entremezclando porque realmente tienen muchísimas cosas en común. La formación del samurái dijimos, bueno, que era una formación de carácter, ¿no? Una forma
de formar nuestra forma de encarar la vida, de nuestro carácter. Y debería tener ciertas características. Lo que se trataba de desarrollar era principalmente la prudencia, la inteligencia y la dialéctica. Entonces, esta formación vemos que no era una formación intelectual, ¿no? Ellos no buscaban para nada una formación intelectual, si bien buscaban una profundización filosófica y moral, no buscaban un desarrollo intelectual, sino que buscaban que ese desarrollo interior se manifieste en la práctica. O sea, ellos eran muy prácticos, llevarlo a mis virtudes, a mi forma de actuar. Esto también, si podemos hacer un paralelismo también con los estoicos. Los estoicos tenían esa característica, ¿no? Para los estoicos principalmente valía cómo actuabas, no valía tu desarrollo intelectual, sino que buscaban ir a la práctica, ser virtuosos en la práctica, ¿bien? El entrenamiento principalmente tenía estos aspectos, o sea, consistía en entrenar el esgrima, el arco, la equitación, la lanza, la táctica. Bueno, vemos que también es un entrenamiento para la guerra, ¿no? Igual que los guardianes de Platón, un entrenamiento para la guerra. Pero aparte, también tenían entrenamiento de caligrafía, de moral, de literatura y de historia. Esto es muy interesante porque podemos decir, ¿para qué un guerrero necesita saber caligrafía, moral, literatura e historia? ¿No? Bueno, yo creo que acá también se ve lo que decía Platón de desarrollar el cuerpo y desarrollar el alma también, ¿no? Ellos, la forma de desarrollar de tener el contacto con lo más sutil, con el alma o con su parte espiritual, era con la moral y con la literatura principalmente. Ellos eran grandes poetas. Escribían poemas antes de la guerra, ¿no? O sea, tenían una profundidad y un sentimiento y que lo desarrollaban con la literatura. Y eran muy instruidos en lo que era historia, ¿no? También. Eran muy instruidos, y esto lo podemos ver también en las películas de samurái. Por ejemplo, en El Último Samurái se ve que buscaban el conocimiento, ¿no? Y otro elemento que practicaban, que era parte de su formación, era la austeridad. Si bien ellos no tenían prohibido la posesión, o sea, la propiedad privada, ellos también vivían en algún tipo de comunidad, pero sí tenían su estructura productiva para poder mantenerse, pero con austeridad. No tenían grandes lujos, o sea, eran austeros. Y bueno, ya lo podemos ver en esta frase de ellos también: las riquezas son el obstáculo de la sabiduría. O sea que la austeridad era una forma de que se den las condiciones para llegar a la sabiduría. Y también liberarlos de la corrupción, ¿no? El desapego. Acá entra el tema del desapego que veíamos también, que era la influencia de Buda, ¿no? De la filosofía de Buda. Bueno, su educación se basaba en 3 pilares también, que era el Chi, el Yin y el Yu. El Chi era la sabiduría, el Yin la benevolencia y Yu el valor. Bueno, de la sabiduría ya hemos hablado bastante, de que para ellos la sabiduría era la conexión interior con su espíritu, y tratar de que esa sabiduría se manifieste en la práctica, en la forma de vivir la vida, ¿no? Vamos a ir a los otros valores o virtudes, que vamos a empezar por el valor. Bueno, el valor era muy importante para ellos, tanto para el samurái como para los Jedi. Lo vemos que una característica fundamental del guerrero debe ser que sea valiente, del guardián tiene que ser valiente. También lo veíamos como una de las virtudes principales de Platón. O sea, es básico para el guerrero ser valiente, ¿no? Pero hay que saber
diferenciar bien qué es la valentía. Los samuráis decían que la valentía es virtud solamente cuando está al servicio de la justicia. O sea, está muy relacionada el valor con la justicia. Yo soy valiente cuando las acciones valerosas que hago son justas. Cuando yo, digamos, me impulso a acciones perdiendo el miedo, pero no lo hago por una razón justa, no es una virtud. Eso decían ellos, ¿no? O sea que el valor debe ir de la mano de la justicia. Y el valor debía ser, o sea, el valor se manifestaba en una compostura espiritual, una presencia tranquila. El valor, decían que había dos valores, un valor en reposo y un valor dinámico. Entonces, el valor en reposo se ve cuando uno está tranquilo, se ve en la templanza, ¿no? Ese sería el valor en reposo, la templanza. Que la templanza es básicamente el dominio de uno mismo, el dominio de nuestros impulsos, ¿no? O sea, el estar centrado. La templanza es tener un centro y estar centrado. Y también estaba el valor dinámico, que es nuestros actos audaces, o sea, cuando nosotros actuamos valerosamente. Pero ese actuar debía ser en pos de lo justo, en pos de la justicia. Esto es muy interesante para reflexionarlo, ¿no? O sea que cuando nosotros actuamos audazmente, pero actuamos por algo que no es justo, no es valentía. Quizá es temeridad, ¿no? O sea, cuando, está bien, actuamos sin tener miedo a la consecuencia, pero actuamos temerariamente. Realmente el valiente actúa cuando tiene que actuar, o sea, cuando es justo lo que tiene que hacer. Entonces, bueno, una frase es: conocer lo justo y no ejecutarlo arguye falta de valor. O sea, realmente cuando conocemos cuál es nuestro deber y qué es lo justo y no lo hacemos, es falta de valor. Y también el valor se ve en la relación que ellos buscaban, en la relación que tenían con sus enemigos, ¿no? Y esto habla de lo digno que debían ser el enemigo y lo honorable que debía ser el enemigo. Dice: el valor y el honor piden que no seamos enemigos en la guerra, sino de quien merezca ser nuestro amigo en la paz. Esto es parte de ver realmente al enemigo como un elemento que te pone a prueba y que te sirve, ¿no? O sea, es mi enemigo, pero mientras mi enemigo sea más virtuoso, me va a poner a prueba mis virtudes, ¿no? Si no estuviéramos en guerra con mi enemigo, seríamos amigos porque compartimos estos valores. Yo creo que esa es la idea de honor y de valor, ¿no? Y con respecto al enemigo, que es muy interesante también. Otra característica o otra virtud que debía tener el guerrero o guardián es la benevolencia. La benevolencia, decían los samuráis, que es cuando el valor alcanza su mayor altura. Y esto es muy interesante de entenderlo o reflexionar. La benevolencia se manifestaba como compasión, como amor, como magnanimidad, como simpatía o afecto por el otro. O sea, realmente eran los más altos atributos humanos. O sea, la benevolencia era lo que a este guerrero lo hace humano, ¿no? Lo que lo hace sensible, lo que lo hace ser humano y no ser solamente un robot o ser un soldado, sino ser un humano. Un humano guardián, ¿no? O sea, la característica humana. Entonces, esto es muy importante. Yo creo que lo vemos mucho en los caballeros Jedi. Cuando ellos luchaban, no tenían permitido matar a alguien indefenso, ¿no? Con su sable láser.
siempre cuando tenían esa compasión de no matar si alguien se encontraba indefenso. Y luchaban siempre por amor, bueno, por amor a la capacidad de amar a los que defendían, ¿no? A la justicia, ¿no? Principalmente. Pero eso se ve muy bien en los caballeros, que ellos no mataban a nadie indefenso ni que se encuentre en inferioridad de condición, ¿no? Y eso es, según los caballeros, los samuráis, es una muestra de la mayor altura del valor. También decían que debía haber una armonía entre la rectitud y la benevolencia. ¿Por qué? Porque la rectitud es hacer lo justo, la recta acción, si vamos al idioma de Buda, podríamos decir, o sea, la acción correcta. La rectitud de un caballero es el que es correcto y hace y cumple con su deber. Pero cuando un caballero es muy estructurado o el exceso de cumplimiento de deber se petrifica en rigidez, ¿no? O sea, se vuelve rígido. En cambio, la benevolencia es lo que equilibra esa rigidez, ¿no? Acá sí tiene que haber una armonía entre el deber, entre la rectitud y entre la benevolencia, ¿no? Entre nuestras cualidades humanas, las cualidades humanas del caballero. Tiene que haber una armonía. El caballero, por tener un deber, no deja de ser humano y no deja de tener benevolencia. Esto es muy interesante. Entonces, la rectitud llevada al exceso petrifica en rigidez, y la benevolencia, practicada sin medida, se funde en debilidad. Esto quizá lo vivimos, o sea, yo pienso que lo vivimos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con la educación quizás, la educación de los hijos, la educación que nuestros padres tuvieron con nuestros hijos, es como de, bueno, le tengo que ser recto y poner límites, pero también soy el padre y lo amo y tengo que cuidarlo y amarlo, ¿no? O sea, y darle amor. Entonces, si yo no pongo límites, soy un débil como padre y no lo estoy educando como corresponde. Ahora, si yo me extralimito y soy rígido en esa limitación, y bueno, me está faltando el afecto, ¿no? Me está faltando la parte humana. Y acá hay otra frase, como un poema de los samuráis, que dice: los más bravos son los más tiernos, los más amantes son los más audaces. Quizá esto lo podemos relacionar a una frase de Platón que dice que no hay hombre tan cobarde que el amor lo vuelva valiente. No exactamente así, pero bueno, se me viene a la cabeza de esa forma. O sea, no hay hombre tan cobarde que al amor no lo pueda transformar en un valiente, ¿no? O sea, es necesaria la benevolencia, es necesario el amor, ¿ya? Es necesario el afecto a los demás, el pensar en los demás. No se debe perder, el caballero no lo debe perder. Bueno, y acá entramos un poco en profundizar un poco sobre los caballeros Jedi. La formación. Si bien ya hablé un poco de eso cuando teníamos la pirámide, tenemos distintas etapas, como dijimos, la etapa de la selección de los aspirantes, que profundicé un poco, que había caballeros dedicados a buscar por toda la galaxia los que tenían la mejor cualidad para ser caballeros Jedi, y que las familias lo daban para que sean instruidos en el templo Jedi, en Coruscant. Después tenemos que esos niños eran entrenados en grupos por distintos caballeros y que llegaba una etapa donde ellos pasaban una prueba, que debían pasar una prueba para poder ser Padawan. ¿Cuál era la prueba? Bueno, ellos iban a un planeta especial donde se encontraban los cristales Kyber, que son los cristales que generan el haz de luz del sable láser, y ellos debían entrar a una gran cueva y buscar su cristal Kyber.
que había un solo cristal que era el de ellos, particularmente. ¿Y cómo sabían cuál era? Bueno, tenían que usar su intuición, ¿no? Y luego debían armar su arma, armar su sable láser. Y pasar distintas pruebas. Las pruebas se daban en este proceso de buscar el cristal Kyber. Bueno, eso se ve muy bien en algunos episodios de la serie de la Guerra de los Clones, que se ve muy bien esa imagen, es de esa serie. Después pasaban a ser Padawan, ¿no? El Padawan tenía la característica, como nombré, que tenía una relación maestro-discípulo directa y era asignado a un caballero para ser su discípulo. Y en su exterior, bueno, ellos tenían esa trencita, ¿no? Esa trencita era característica de los Padawan. También las mujeres, por ejemplo, los que no tenían cabello, por ejemplo, vemos en la foto siguiente ahí a Ahsoka Tano, que era la Padawan de Skywalker, de Anakin. Ahsoka Tano tenía como unas cuencas, como un collar de cuencas, que eso también simbolizaba el ser Padawan. Ella en un momento abandona la Orden Jedi y bueno, se saca esas cuencas que simbolizan el estatus de Padawan, ¿no? Después tenemos los caballeros Jedi, que se dedicaban también a distintas actuaciones. No solo iban a la guerra, también había caballeros que estaban, por ejemplo, en las bibliotecas, en la biblioteca del Templo Jedi, en Coruscant. También había caballeros que se dedicaban al estudio. Estaban los caballeros del Consejo Jedi y estaban los caballeros que iban a la lucha, ¿no? Digamos, podías tener distintas funciones siendo caballero Jedi. Y el Consejo Jedi que tomaba las decisiones del rumbo que tomaban los caballeros y lo que había que hacer, comandado siempre por el maestro Yoda, que era la cabeza del consejo. Bueno, vamos a ver algunos otros valores de los caballeros, algunas otras características o virtudes. La rectitud. Bueno, la rectitud ya hablamos un poco cuando hablamos que estaba relacionada o equilibrada con la benevolencia. La rectitud es la facultad de decidir o actuar de acuerdo con la razón y por amor al deber. O sea, la rectitud me lo da conocer mi deber y que me gobierne la razón al momento de actuar, ¿no? O sea, no actuar impulsivamente por instintos, sino que la razón esté al gobierno de mi actuar cuando vivo. Estaba relacionada con la justicia, obviamente, por el deber. Cuando uno sabe que es su deber, es lo justo, ¿no? El deber está alineado con la justicia, con lo justo. Otra virtud, otra característica de los caballeros es la cortesía. Algo que hoy en día quizás está un poco denostado, ser cortés, pero la cortesía, no estamos hablando de la cortesía de las formas, ¿no? O sea, la cortesía sin profundidad. O sea, la cortesía, si bien son formas, pero la cortesía no por la forma misma, sino la cortesía por la consideración hacia los demás. O sea, la esencia de yo ser cortés, o sea, de la cortesía, tiene que venir por el sentimiento hacia los demás, por el tener en cuenta el otro. Después eso toma una forma que queda manifestado quizás, que esa forma se mantiene, que queda como un ritual o como una ceremonia, quizás en algunos casos. Bueno, en las sociedades orientales se caracterizan mucho por la cortesía, ¿no? Pero la cortesía no tiene que estar vacía de esencia. O sea, no tenemos que ser corteses porque es la forma tradicional, ¿no? Tenemos que ser corteses conscientes de que tiene una esencia humana y una esencia
de sentimientos hacia los demás, de generosidad hacia los demás, de considerar al otro, ¿bien? Entonces esa cortesía se manifiesta con generosidad, con disciplina y con ceremonia. Tanto los samuráis como, bueno, se ve mucho la cortesía en los caballeros Jedi, que es una forma de cultivar el espíritu, ¿no? O sea, si hablamos que estas formas corteses, que por ejemplo, el tomar el té para la forma de tomar el té para los samuráis o para los japoneses en general, era una ceremonia, y era una ceremonia de cortesía. Y esa ceremonia les permitía cultivar el espíritu, era una conexión espiritual en ese momento, ¿no? O sea, era un ritual también. Entonces, la cortesía es muy importante. Hoy está muy denostada la cortesía, pero yo creo que debemos ser corteses con los demás, siempre conscientes de que la cortesía venga de la consideración a los demás y no por una mera formalidad, ¿no? Quizá hoy se considera la cortesía formalidad simplemente. La veracidad, bueno, la veracidad es el valor de la palabra, o sea, cumplir con mi palabra, cumplir con lo que yo digo, ¿no? Eso es una cuestión de honor también, ¿no? Es la veracidad para los samuráis digamos, no era necesario jurar. El juramento no era necesario, porque ya la palabra misma era como un juramento. Para los caballeros Jedi también, ¿no? Los caballeros Jedi se ve eso también. Bueno, la mentira, ¿no? Eliminar la mentira. Y el honor, bueno, que esto es algo central tanto para los samuráis como principalmente para los samuráis. Para los samuráis era muy importante el honor. Pero ¿de dónde viene el honor? ¿Qué es el honor? Bueno, el honor viene de la conciencia de ser digno de mi deber, ¿no? O sea, ser digno reflejo de lo que yo soy, esencialmente. O sea, conciencia y dignidad y un merecimiento personal. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el caballero debería tener un conocimiento interno de conocerse a sí mismo y tratar de que su personalidad, o sea, su manifestación, sea un reflejo de ese yo inmortal, podríamos decirle, ¿no? De ese yo profundo. Entonces, cuando ser honorable era que esa personalidad sea un digno reflejo de mi yo profundo. Si no es digno reflejo de mi yo profundo, eso era un deshonor. Eso generaba vergüenza, que era lo peor que le podía pasar a un samurái. La vergüenza. Desde chicos eran educados que la vergüenza o el deshonor era lo peor que le podía pasar a un caballero. Es más, hasta llegaban en algunos momentos al suicidio por el honor o por el deshonor o por la vergüenza, ¿no? Y eso era una educación, o sea, era parte de su educación el valor que le daban al honor. Ellos decían que el deshonor o la vergüenza era como una lastimadura o en un árbol, que cuando el árbol creciera, cada vez esa lastimadura se iba a hacer más grande, ¿no? Entonces, un deshonor, cuando eran niños o adolescentes, era algo que lo iba a llevar toda su vida, ¿no? Y que cada vez se iba, o sea, el deshonor no se iba. Eran muy estrictos en ese sentido. Sino que crecía el deshonor, no era que no se iba, sino que crecía. Y que el honor se buscaba en nuestro interior, como recién dije, o sea, la búsqueda del honor está en conocer nuestro yo inmortal, nuestra esencia y manifestarlo. Por eso decían que amar el honor es una cualidad del espíritu.
de todo hombre, pero pocos imaginan que lo verdaderamente honorable está dentro de ellos y en ninguna otra parte. El honor está dentro de uno, y quizás después se desvirtuó esto que otra persona te puede sacar el honor ofendiéndote, y no es así. El honor es lo que uno manifiesta que sea digno de nuestro yo inmortal, ¿no? No depende de los de afuera. Bueno, la espada del caballero, bueno, la espada era algo muy importante, es un símbolo y el arma principal de los caballeros, de los guardianes, ¿no? La espada es el símbolo de la voluntad del caballero. Siempre que aparece la espada, aparece la voluntad, ¿no? Entonces, muchas veces lo vemos también como un símbolo de iniciación en el aspirante. O sea, cuando llega a tener su arma, su espada, es que su voluntad se ha desarrollado y que ya está apto para ser un caballero, que es digno de tener esa arma, ¿no? Como conté recién, bueno, en los aspirantes a caballeros Jedi, era una especie de iniciación el poder encontrar su cristal Kyber y del poder armar su espada láser, su sable láser, que la armaban siempre ayudados por un artesano, que siempre aparece el artesano, que es el encargado de la confección, que es también como un sabio, ¿no? Un sabio en lo que respecta a la artesanía y a la confección de un arma sagrada. Entonces siempre hay un maestro que es el que hace esa espada para una persona en particular. La espada para el caballero es su vida. Lo vemos muchas veces en Star Wars, principalmente en la serie de la Guerra de los Clones, que una enseñanza clave del caballero a su Padawan es que nunca debe perder su espada. Su espada es su vida, nunca debe perder la espada. Y bueno, los samuráis también, de la misma forma. Los samuráis, su espada la espada dormía con ellos, ¿bien? La espada dormía en su cabecera, ya sea arriba de un almohadón o de la forma en que vemos en la foto. Las espadas de ellos dormían con ellos, eran parte del caballero de la espada, no se podían separar de la espada. Ahí vemos dos espadas de los samuráis que tenían la katana, que es la más larga, y la wakizashi, que es la más corta, ¿bien? Pero también es importante de la espada resaltar que no debía ser utilizada a la ligera, si podríamos decir. O sea, que debía solo ser utilizada cuando era necesario. Esto habla un poco también bueno, volvemos a lo mismo, del valor, de actuar por valor cuando es justo, cuando es necesario, cuando es el deber, se saca la espada. Si no, no. Si se puede, los mismos samuráis tenían preceptos de que si se puede evitar la guerra, es mejor evitarla que la lucha en sí misma, ¿no? O sea, siempre no tenemos que perder de vista que son guardianes de la paz. Tanto los caballeros Jedi como los samuráis son guardianes de la paz. Buscan la paz, pero están preparados para la guerra, ¿no? Eso quizás parece una contradicción, pero no es así. Y bueno, acá para ya ir terminando, me pareció interesante ver qué pasa. Bueno, yo creo que lo muestra muy bien Star Wars en la historia de Anakin Skywalker. ¿Qué pasa cuando un caballero cae, ¿no? Cuando un caballero pierde todas estas virtudes y valores y características que estuvimos viendo, cuando no logra hacerle propias, ¿no?
cuando se va a los otros extremos, cuando en vez de tener templanza, es movido por la ira, ¿no? Lo vimos con Anakin, bueno, la ira y el apego también es muy importante, el apego que tenía Anakin con su madre, el apego con Padme, el temor a la muerte de su madre, tanto de su madre como de Padme, que justamente hablamos que el caballero debía desarrollar, no tenerle temor a la muerte, el desapego, ¿no?, a lo material. Bueno, en Anakin lo vemos muy fuerte. Si bien él tenía características excepcionales respecto a sus cualidades y la fuerza de él ya mismo Yoda cuando Qui-Gon lo lleva a Anakin de pequeño para ser instruido, le dice que ve mucho miedo en él, ¿no?, que ve mucho apego a su madre también. Entonces, vemos que el apego puede llevar al lado oscuro, ¿no? Puede llevar al caballero a perder sus virtudes, a perder sus valores. También se ve cuando, en esta escena justamente de la película, cuando él pasa al lado oscuro, cómo él va al templo Jedi, mata a todos los caballeros y mata a los niños también. Ahí perdió totalmente la benevolencia, ¿no? Ya no hay bondad en él. Pierde la bondad, pierde la compasión. Se ve muy claramente, yo creo que es increíble cómo se ve su transformación al lado oscuro. La búsqueda del poder también, ¿no? Recién comentaban que él también planificaba matar a Palpatine para quedarse con el poder, y bueno, cuando uno ya no es caballero, cuando se fue al lado oscuro, busca el poder. ¿Bien? Ya no lucha por lo justo. Se pierde el valor, porque realmente él es valeroso, o sea, en la acción actúa, pero se pierde el valor porque no actúa por justicia. Entonces realmente parece que tiene valor, pero no tiene valor porque no actúa, no tiene audacia por lo justo. Entonces ahí vemos por qué el valor está relacionado con lo justo. Para ir terminando ya, quizás una pregunta que nos hacemos es, bueno, estamos estudiando todas estas formas caballerescas, estas características de los guardianes, nos gusta, nos interesa, nos llama la atención, pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué nos sirve, no? O sea, ¿para qué nos sirve hoy en día si yo hoy en día no voy a ser ni un samurái, ni voy a ser menos un caballero Jedi, porque es una, digamos, es una película, o sea que no voy a ser, ¿para qué nos sirve todo esto? ¿Podemos ser guardianes actualmente? La verdad que yo, bueno, nosotros en Nueva Acrópolis consideramos que sí, o sea que esto nos puede servir de inspiración, porque realmente los guardianes son guardianes de los valores. O sea, si nos ponemos a reflexionar en todo lo que vimos a lo largo de la charla, los guardianes guardan los valores atemporales. Guardan el valor, guardan la generosidad, guardan la benevolencia, guardan la valentía, guardan, o sea, guardan todos estos valores que vimos, pero ¿cómo los guardan? Los guardan manifestándolos, o sea, actuando según ellos, ¿no? Entonces realmente nosotros, por más que no vayamos a ir a la guerra, por más que no estemos buscando que nuestro objetivo no sea perder el temor a la muerte directamente, nosotros podemos ser guardianes y guardianas, ¿no? ¿Cómo? Actuando en nuestra vida con estos valores, desarrollando estas virtudes, siendo honorables de lo que somos esencialmente, siendo honorables humanos. Entonces eso nos puede transformar en caballeros. Entonces me gustaría que podamos reflexionar sobre esto, reflexionar sobre
bueno, estas virtudes de los caballeros, ¿qué puedo hacer yo en mi vida cotidiana para ser digno de decirme que cada día soy un poquito más caballero o caballera, o dama, podríamos decir dama? ¿Qué hago en mi vida cotidiana? La veracidad, puedo no mentir, puedo cumplir con mi palabra, puedo ser cortés, puedo ser valiente ante las situaciones que me presenta la vida, ¿no? Puedo tratar de ser justo, tratar de encontrar en mi vida para lo que soy mejor y ser valiente en hacerlo. Tratar de ser desapegado de lo material, que no solo me mueva lo material, tratar de buscar algo más profundo, algo más esencial. Bueno, yo creo que tanto la película como los caballeros, los samuráis, y las infinidades de expresiones de este tipo de órdenes de caballeros que hay, que cada uno puede tener más simpatía por uno o por otro, nos sirve como inspiración para eso, justamente. Entonces, me gustaría, y realmente me pondría muy contento si esta charla le ha llegado a generar algo de eso. Era mi objetivo.